Bueno, qué semana esta de Milei porque, bueno, pasó de todo, como decíamos recién con Gasti, esta semana en la que, entre otras cosas, bueno, por ejemplo, se le acabaron los poderes extraordinarios que había obtenido con la ley Bases, con esa ley Bases que se le votó, que se le dio también, esos poderes que se le dieron desde, desde el Senado, desde la Cámara de Diputados, y con los cuales, bueno, pudo hacer mucho daño durante este año con el que contó con esas facultades y que se agotaban, se vencían esta semana, así que también, bueno, tuvo un principio de semana ahí acelerando, apurando todas las reformas que pudo antes de que se venza desde que se venza esto. Después lo vimos celebrando, haciendo una especie de brindis ahí con Sturzenegger y con miembros de su equipo, de su gabinete, celebrando todo lo que habían podido reformar con durante este año. Y lo cierto es que el listado es tragiquísimo, es muy grave y habla de una destrucción de las capacidades del Estado, que va a haber que trabajar mucho para poder revertir, para poder mejorar. Y bueno, mientras lo veíamos celebrando eso con tanto cinismo, con tanta crueldad, eh, nada, a todo esto, como también llegó el 9 de julio, Milei tenía programado un acto en la provincia de Tucumán, pero lo canceló argumentando que no podía viajar por razones climáticas. Lo curioso es que en el mismo vuelo en el que viajaba el presidente también viajaba, y efectivamente viajó y no tuvo ningún inconveniente con el clima, con la neblina, Victoria Villarruel, la vicepresidenta, que se tomó el mismo avión y que pudo participar del acto sin problema. Lo que pasa es que en Tucumán, bueno, habían invitado a todos los gobernadores, habían intentado recrear algo similar a lo que había sido en su momento, ¿se acuerdan? El Pacto de Mayo del año pasado, el 2024, que finalmente no lo pudo hacer en mayo, y se terminó haciendo para el 9 de julio. Bueno, quiso recrear una foto más o menos así, pero con lo que se encontró es que no iban a participar los gobernadores con quienes quería estar acompañado y rodeado este 9 de julio. Solo tenía una o dos confirmaciones y bueno, decidió cancelar el viaje. Pero bueno, en este programa y en esta radio, como no, antes de seguir con el repaso de esta semana, queríamos traer un archivo de un audio que muy conocido de Eve, un audio que se le ha escuchado mucho, una frase que es muy fuerte, que se le escucha a ella con mucha vigorosidad ahí reclamando, pero bueno, sí poder darle un contexto, porque es un audio y un video que van a poder ver también quienes estén en YouTube, de Eve y la Madre de Plaza de Mayo, ahí en la puerta de la Catedral de Buenos Aires, también un 9 de julio, y por eso traemos el archivo, pero 9 de julio de 1990. 9 de julio de 1990 se cumplía un año de la asunción de Menem. Recordemos, él lo asume en diciembre, se había adelantado en el 89 el cambio de gobierno, y el 9 de julio de 1990, a un año de su asunción, bueno, hubo un desfile militar, que también lo decimos porque en un momento hace alusión a eso, y después se realizaba el Te Deum en la catedral, el Te Deum como se realizó siempre, pero este año en la catedral de la Ciudad de Buenos Aires no. Y
Y bueno, en esa ocasión, recordemos meses atrás, durante ese primer año de gobierno de Carlos Menem, se había ya firmado la primera lista de indultos, la primera tanda de indultos. Ya se empezaba con este retroceso, con esta política de impunidad, y en ese marco, bueno, las madres decidieron acercarse a la catedral y desde la calle, porque no fueron parte del Te Deum. Bueno, se acercaron con carteles, con muchas madres, y vamos a ver y escuchar qué es lo que decían. ¡La patria se hace trabajando! ¡Y ustedes no trabajan! ¡La patria la hacen los trabajadores! ¡A ustedes! 1000 años de prisión, ni olvido ni perdón. 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 30.000 desaparecidos, 30.000 desaparecidos. Ese es el glorioso pasado. La patria es la sangre que está en la tierra. Esa es la patria, no la que se vende y se remata. La patria son nuestros hijos, no la que ustedes creen que tienen en la mano. No los podrán matar nunca. Un revolucionario no se lo encierra, porque nace en cada joven que lucha, en cada hombre y en cada mujer que trabaja. Ahí nace cada revolucionario. En vez de gastar 1,5 millones en el desfile, ¿por qué no van a los barrios a ver cómo la gente se muere de hambre? ¡Hipócritas! Por más que nos tapen estamos, por más que te pongan 1000 milicos adelante, estamos, por más que no les guste, estamos, por más que nos quieran tapar, estamos, y si nos matan, seguiremos estando. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Con Chino Rinesi y Priscila Mendic. Bueno, ahí las palabras de Eve en ese video, y bueno, y emociona, aún se pone la piel de gallina escuchándola con tanta potencia. Y bueno, está obvio que se conoce mucho, sobre todo esta parte final, y bueno, queríamos ponerlo en contexto en el marco de, bueno, esta semana que también se cumplió un nuevo aniversario del Día de la Independencia, pero también de estas imágenes, de estas palabras. Y bueno, independencia que está en peligro, que bueno, venimos hablando programa tras programa de la entrega que lleva adelante este gobierno de Javier Milei, pero esta semana se le puso un freno, se le dio un mensaje fuerte desde el Senado. Se votaron 7 proyectos, dentro de ellos un aumento jubilatorio que salió con una amplísima mayoría, el llamado una nueva moratoria previsional y la emergencia para personas con discapacidad, 3 proyectos que ya venían con media sanción de diputados y que se transformaron en ley, que obtuvieron la sanción completa el día jueves en la Cámara de Senadores. Ahora vamos a ver y a escuchar también qué decía Milei sobre esto, mientras el Senado aún sesionaba, porque ya prometió vetar estas iniciativas. Pero además también se rechazó unánimemente en el Senado el veto a algo que ya se había votado, ya había salido aprobado por unanimidad. Milei lo vetó, argumentando que
se había dado una ayuda desde el Estado Nacional, que es la emergencia y la ayuda a Bahía Blanca tras el temporal de este año, que ese es el punto máximo de la demostración de la insensibilidad de la cual es capaz este gobierno. Y dos iniciativas más que se votaron, que salieron también aprobadas, que es la coparticipación de los impuestos al combustible, a los combustibles líquidos, dinero que bueno, por la ley vigente obtiene el Estado Nacional y que tiene que destinar al mantenimiento y arreglo de las rutas nacionales, cosa que no hace y se jacta de no hacerlo además. Y la automatización, el otro proyecto, la automatización en el reparto del ATN, que salió aprobado también por una muy amplia mayoría. Bueno, mientras el Senado aún estaba sesionando, Javier Milei estaba dando un discurso en la Bolsa de Comercio y como decíamos recién, anunciando que vetaría estos proyectos. Vamos a escucharlo. Es más, a la luz de lo que pasó hoy, apuesto 100.000 a 1 que todos saben lo que voy a hacer. Así que, ¿saben qué? Vamos a vetar. Y si aún se diera la circunstancia, que no creo, pero se diera que el veto se cae, lo vamos a judicializar. Y aún si se diera el peor de los casos, que de repente la justicia tuviera un acto de celeridad de cosas que tardan en tratar muchísimos años y lo decidiera tardar en muy poco tiempo, aún así el daño que podrían causar podría ser mínimo. Sería solamente una mancha en 2 meses, la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir en caso que tuvieran éxito. Lo cual, como verán, la política del superávit fiscal es permanente. Bueno, lo escuchábamos a Javier Milei en la Bolsa de Comercio anunciando el veto. Ahora es muy curioso porque bueno, fue una semana muy también muy movida para el Gabinete Nacional alrededor de todos estos temas, donde bueno, hubieron acusaciones también cruzadas entre la ministra de Seguridad y la vicepresidenta, ataques a gobernadores. El mismo Milei había dicho antes de esta sesión en el Senado respecto a esto que pedían los gobernadores, dijo textual: no corresponde, se están desbocando, quieren destruir al gobierno nacional, independientemente del color político que tenga, son todos partidos del Estado, a ellos no les importa si los argentinos van a estar peor o mejor, a ellos les importa el poder y la de ellos. Prueba de que ellos son parte del problema y no de la solución. Esto decía Javier Milei esta misma semana antes de que se vote en el Senado estos proyectos, que se suma a los muchísimos ataques que se hacen desde el gobierno nacional a las provincias. Hemos hablado ya ni hablar de la amenaza de intervención de la provincia de Buenos Aires, pero la quita de fondos, una quita de fondos que además tiene un doble efecto, porque por un lado se le quita fondos a las provincias para que puedan hacer su trabajo, cumplir con sus obligaciones, pero además se le aumenta a esas mismas provincias la demanda que tienen por parte de su pueblo, porque al recortarse también las distintas políticas nacionales, mucha de esa demanda que históricamente se distribuía, digamos, entre los estados provinciales, nacionales y los municipales, bueno, ahora se concentra con el corrimiento del Estado Nacional.
solo en la provincia de Buenos Aires son alrededor de 11 billones de pesos lo que se le debe a la provincia, lo que se le quitó, y ahí bueno, y hay cosas judiciales, y hay presentaciones judiciales, y bueno, y después hoy o en los próximos programas seguiremos profundizando y hablando sobre esto. Pero bueno, todo esto, decíamos, ¿no? En este clima de ataques y de declaraciones de funcionarios del gobierno, de bueno, los ataques entre la ministra Burrich y la vicepresidenta Villarruel, y un clima que es muy peligroso y sobre el que tenemos que poner mucha atención y tenemos que poner un freno, que es que mientras todo esto ocurría y Milei amenaza casi riéndose, como lo escuchábamos recién, con vetar las iniciativas que salen desde el Poder Legislativo. Hemos hablado largamente de la intromisión que hace el Poder Ejecutivo en los otros poderes del Estado, del totalitarismo con el que gobierna Javier Milei, de que pasa por arriba al Poder Legislativo, lo ignora, veta las iniciativas que salen de ahí, gobierna por decreto, y que incluso también se entromete en el Poder Judicial. Lo escuchábamos metiéndole presión a los jueces para meter presa a Cristina, lo oímos intentando designar e intrometerse en la Corte Suprema, salteándose al Senado. Y bueno, y en ese clima, cuando el Senado votaba por amplísima mayoría, muchos de estos proyectos que mencionábamos recién salieron por unanimidad de los presentes. Había sido puesta en discusión también la legalidad de la sesión, la validez de la sesión, también fue votada en el Senado y salió votada favorablemente por amplia mayoría, y el ejército de trolls, de militantes digitales, de referentes que tienen en las redes sociales del gobierno nacional, salieron durante esa sesión, en ese mismo día, a decir que había que sacar los tanques a la calle, que era el momento de ir por todo. Ahí quienes estén en YouTube se ve en pantalla también uno de los videos que publicaban, creado con inteligencia artificial, pero bueno, lo contamos para quienes estén por radio. Es Milei subido a un tanque disparando al Senado, y un clima de hostigamiento y de violencia y de autoritarismo que se suma, ni hablar, bueno, decíamos recién, a la proscripción y al encarcelamiento de Cristina, a las personas detenidas ilegalmente también por manifestarse, y perseguidas por el simple hecho de pensar distinto. Y bueno, en ese clima también estos ataques de ayer que tienen que llamarnos la atención y que nos llaman a ponerle un freno a esto, porque no se puede permitir. Y en esta línea, y para ponerle un freno y para salir de este clima negativo, también es que esta semana se presentó el Frente Patria, con el cual se va a ir en unidad, como se venía pidiendo, como se venía diciendo mucho, como venía pidiendo nuestro pueblo, como venían pidiendo las madres también, y lo escuchábamos también sábado a sábado. Se lanzó el Fuerza Patria para hacerle frente, y que va a ser la fuerza con la que se
van a disputar estas elecciones contra la motosierra y contra el modelo de Milei. Al respecto, algo decía ayer Axel Kicillof en un reportaje que se le hizo en C5N. Vamos a escucharlo. No, la verdad que tremendamente satisfechos porque hemos dejado diferencias de lado, diferencias que incluso se expusieron, pero las dejamos de lado porque la verdad que todos responsablemente, todos los sectores resolvimos que había que sumar fuerzas para ponerle un freno a Milei, ¿no? Que había que poner el interés colectivo por delante, que había que trabajar intensamente para dar ante esta situación una señal clara de que hay una boleta que es la de Fuerza Patria, con la cual se defiende la salud pública, la educación, la producción, el trabajo. La provincia y la democracia están bajo ataque. Ahora hay una boleta que sirve para defenderla y creo que eso, bueno, muestra una madurez, muestra un proceso que ha sido complejo, pero que bueno, que a nosotros nos da la tranquilidad de también haber escuchado lo que nos piden, ¿no? Que nos piden, vayan juntos, pónganle un límite a Milei, y creo que eso es clarísimo. No, la verdad que es tremendo. Bueno, ahí lo escuchábamos y bueno, esto que nos genera mucha expectativa y que ya nos pone en camino para dar esta batalla. En un contexto, bueno, hablábamos recién de todo lo que ocurrió en la semana, del totalitarismo y el autoritarismo de este gobierno nacional, pero que también es un gobierno que está en situación de fragilidad, en situación de retroceso. Vimos esta semana el escándalo que hubo alrededor de unas declaraciones de Alejandro Fantino y que salieron, que hablaba de la fragilidad, no me acuerdo la expresión, la metáfora que utilizó, pero hablaba de la fragilidad también de la situación económica y que salieron aceleradamente, se dispararon a los canales de televisión o a Twitter a decir que era inteligencia artificial, que estaba editado. Caputo tuvo que salir a dar explicaciones. Y es muy curioso porque esto, ¿no? Cuando escuchábamos a Milei diciendo que iba a vetar y que si no se vetaba iba a judicializar y que si eso tampoco salía, que igual no pasa nada porque no es para tanto, porque estamos bien, que era solo afectaba de una forma muy, muy menor, pero sin embargo se los ve desesperados por intentar estabilizar también la situación económica, que está muy complicada y que en materia de esto, de especulación y de ese universo, bueno, vienen también obteniendo reveses. Había salido, creo que la semana pasada, no está, el informe del banco JP Morgan, también hablando de la fragilidad de la situación argentina, de lo endeble del modelo. Esta semana, creo que el día de ayer o de antes de ayer, también se sumó un nuevo informe de otro banco, Wells Fargo, donde también alerta sobre la disminución en las probabilidades de un triunfo electoral de Javier Milei. Y en este contexto, bueno, en el que vemos también la elevación en la cotización del dólar, y como venimos diciendo, a Milei se le agotan los dólares, que se van en los pagos de deuda, que se van en mantener este régimen de dólar planchado, de ingresos pisados, salarios, jubilaciones, un Estado que dice dar libertad para algunas cosas, pero decide intervenir cuando hay negociaciones paritarias libres y intrometerse para pagar no menos de lo que piden los trabajadores, sino menos incluso de lo que ofrecen los empleadores. Pero bueno, se le agotan los dólares, se le agotan los aliados, lo vimos esta semana, se le alejan los gobernadores, se le alejan los capitales internacionales y al pueblo se le agota la paciencia. Y eso hay que reflejarlo en las urnas, como viene diciendo Carmen, jueves tras jueves en cada una de estas ya 2.465 marchas de las Madres de Plaza de Mayo. Hay que ir a votar, hay que lograr que vayan a votar la mayor cantidad de personas posibles, y estas elecciones, llenando
llenando las urnas, vamos a construir esta pueblada.